Buenos días muchachos. Eh, Hoy continuaremos con el tema de columnas de rectificación y estaríamos trabajando el ejercicio número 6. Ya me adelanté un poco y aquí hice el dibujo de lo que sería la columna de destilación y pues la adaptaríamos a lo que está diciendo el ejercicio según lo que leamos, ¿no? Entonces dice, se desea resolver una columna de destilación para separar etanol de agua. Colocamos entonces que esas son nuestras especies químicas. Es etanol con agua. Entonces ya podemos ir viendo que vamos a seguir trabajando el mismo diagrama, el diagrama de Ponchon-Savary de la clase pasada. Dice, la presión es una atmósfera. Perfecto, seguimos con el mismo diagrama. Y a partir de ese momento dice, en lugar de tener un condensador, se agrega directamente a la columna una corriente de etanol líquido que hace las veces de reflujo. Ok, entonces vamos a ver. El reflujo, habíamos dicho que era la relación que existe entre el líquido que retorna con respecto al destilado. Entonces dice que en este caso no va a haber como tal un, un condensador. Entonces vamos a borrar esta parte. ¿De acuerdo? Dice que en lugar de reflujo va a existir una corriente que va a ser etanol puro como tal. Entonces no vamos a quitar esta corriente de aquí y esta la vamos a borrar por acá. Y vamos a modificar un poquito esta corriente de entrada a la cual le vamos a colocar nosotros la letra E, indicando que esa es una corriente de etanol. Dice que es una corriente de etanol puro, ¿no? Quiere decir que la W de etanol para este caso debe de ser de 1. Y dice que esa corriente es un líquido saturado. Vamos a poner aquí que es un líquido saturado. Y ahora sí, ya terminamos esta parte de aquí, ¿no? Entonces, esta corriente, la que tenemos aquí marcada, realmente sería el vapor de salida. Y ese vapor de salida lo vamos a prolongar nosotros un poquito más en la corriente para que quede el momento de hacer ¿cómo se dice? El volumen de control, que quede bien delimitado. Entonces vamos a poner esta parte aquí, borramos esto y vamos a prolongar la línea hasta más o menos por aquí. Y aquí indicaremos, ese por ejemplo no se llama destilado, porque el destilado quedamos que sería un líquido, normalmente un líquido saturado. Así que como ese es el vapor que sale directamente del domo, simplemente es eso, es el vapor que sale del domo, ¿no? Ese es el flujo que nosotros vamos a buscar. Y luego, ya teniendo entonces la modificación en la parte superior, continuamos la lectura. Dice, la alimentación contiene 40% de etanol en peso. Quiere decir que aquí nuestra XF es igual a 0.4 de etanol, ¿no? De etanol. Y luego dice, y está a menos 20 Celsius. Entonces, temperatura de esta corriente es menos 20 Celsius. ¿Qué más podemos leer? Dice, la alimentación es de 200 kilogramos por hora, ¿ok? Entonces podríamos colocar aquí una F de 200 kilogramos por hora, 2000, perdón, kilogramos por hora. Y se desea que la concentración de etanol en el destilado sea de 80% en peso, ¿no? Y ya dijimos, como en sí no existe una corriente de destilado como tal, es decir, no es vamos a llamarlo, es un líquido. Entonces entendemos que el destilado está haciendo referencia a la corriente de vapor, esa que se encuentra acá. Entonces si eso tiene que ser un 80%, vamos a ponerle aquí que este es W de V, tendría que ser 0.8, ¿de acuerdo? Y la composición de los fondos sea del 5% también en peso. Entonces nos vamos acá abajo y decimos W de B tiene que ser 0.05 de fracción másica en peso. Se usa un vaporizador total y el vapor al fondo es un vapor saturado. Entonces este de aquí, esta corriente que lo vimos ayer también, los asteriscos son las que son de fondo, se sabe que entonces va a estar saturado. Está saturado como tal. ¿Cuánto es? No sé. Y nos quedamos en esta parte. Dice, la corriente de enfriamiento entra a 1000 kilogramos por hora. Esa corriente de enfriamiento se refiere al etanol puro que está entrando en la parte superior y que hace las veces de reflujo. Entonces aquí pondríamos 1000 kilogramos por hora. Entonces dice, calcule la tasa de vapor externo V subíndice F, ¿no? Entonces, esa tasa de vapor externo pues nos está haciendo referencia a nuestra incógnita acá, ¿no? Esta parte de aquí. Si se fijan, es un
ejercicio muy parecido al anterior, solamente que en el ejercicio número 5 la información que yo tenía completa estaba en la parte superior de la columna y en la parte inferior era la inyección del menos volátil. En este ejercicio va a ser un poco al revés. La inyección va a ser en la parte superior, donde tengo el más volátil, y nos vamos a enfocar en encontrar la información de la parte inferior. ¿Ok? Entonces, vamos nuevamente a hacer lo que sería el dibujo del volumen de control. Y nosotros pondríamos nuestro diagrama, nuestra línea punteada roja, indicando solamente para todo lo que sería la columna, entradas y salidas de corrientes. Así como en el ejercicio pasado, vamos a notar que tengo yo dos entradas. Entradas serían las que se encuentran con el color negro, estas aquí. Y las salidas vamos a indicarlas con este color verde, ¿no? Esas serían nuestras salidas. Entonces estas acá. Entonces vamos a poner aquí que esto es una salida. Y las otras dijimos que serían las entradas. Entradas. Entonces aquí tendríamos dos entradas, dos salidas. Y si vamos pensando un poquito más acerca de lo que sería el balance de energía, vamos a considerar las energías que estarían entrando al proceso, ¿no? A todo el proceso global estaría adicionándose una cierta cantidad de calor, que sería aquí, para poder mantener en funcionamiento, para que la corriente líquida, que sería esta de acá, líquido con asterisco, una parte se pueda calentar y retorne a la columna para hacer la contradifusión, y otra parte que no se calienta salga como líquido saturado, como tal. ¿De acuerdo? Así como vimos que en el condensador todas las composiciones másicas o molares son iguales, en el rehervidor, que sería esta parte, voy a poner otro color, aquí. Si hacemos un balance local en este punto, también todas las composiciones van a ser iguales. ¿De acuerdo? Muy parecido, solamente cambiando la nomenclatura y la posición en la que nos encontramos en la columna. Ok. Entonces, sin más, nos vamos a lo que sería el balance de materia global. Balance de materia global. Y aquí dijimos que hay dos entradas y dos salidas. Siendo las entradas F más la corriente de etanol. Y eso tiene que ser igual al vapor más la corriente de fondo, ¿no? Yo tengo entonces que hay dos salidas, las dos salidas, perdón, las dos entradas. Las dos entradas tienen un flujo y serían, es un poquito más, 2000 kilogramos por hora más 1000 kilogramos sobre hora tiene que ser igual al vapor de salida más el fondo. Por lo que serían 3000 kilogramos hora es igual al vapor del vapor superior y el líquido de fondo, ¿no? Esto sería nuestra ecuación número 1. Con eso comenzamos. Siguiente parte del procedimiento es el balance de materia global por componente. Ya sabemos todo el procedimiento, entonces decimos balance de materia global por componente. Y aquí vamos viendo, en la clase pasada quedamos en que el etanol era el más volátil, así que lo vamos a hacer con el mismo, sería etanol. Ponemos aquí que es ETOH y lo escribimos. Ese balance pues prácticamente es la misma ecuación de balance de materia global, pero le vamos a incluir las fracciones másicas en este caso. Entonces sería F por WF más la entrada de etanol puro por W de etanol va a ser igual a V por la composición másica de V más B por la composición másica de B. Ok, entonces la entrada dijimos que eran 2000 kilogramos por hora y WF según nuestro ejercicio nos marca que son, aquí te W, 0.4. Entonces son 0.4 más E, que vale 1000 kilogramos por hora,
Y esto lo vamos a multiplicar por la composición molar de etanol. Muy importante, esa composición, dice el ejercicio, entra puro etanol que hace las veces de reflujo. Quiere decir que esa composición debe ser 1. Así que aquí sería un 1 más es igual a la composición de vapor en la parte superior, que es el punto 8, 0.8 de vapor, más en el fondo la composición 0.05, 0.05, y eso sería de B de fondo. Entonces multiplican 2000 por 0.4, entonces son 800 más 1000, son aquí 1800 kilogramos hora. Esto es igual a 0.8 vapor más 0.05 de fondo. Y esa sería la ecuación número 2. Ahora sí, resolvemos por simultáneas. Se resuelve por simultáneas. La ecuación número 1 y la ecuación número 2 para calcular entonces el vapor en la parte superior y el líquido en el fondo de la columna. Eso resolverían con la hoja de cálculo de Excel. Para la primera ecuación sería 1 de vapor, 1 de fondo, y el resultado serían 3000. En el caso de la segunda ecuación se tendría 0.8, seguido de 0.05, y aquí pondríamos 1800. A ver, 1800. Revisamos el dato y nos dice que el vapor de salida en la parte superior, en el domo de la columna, son 2200 kilogramos por hora, y que de fondo serían 800 kilogramos por hora. Así como está nada más. La siguiente parte consiste en que evaluemos ahora los balances de energía. Necesitamos colocarnos nosotros en una posición en la que podamos tener acceso a la información en el balance local en el rehervidor. Podríamos escribir, por ejemplo, los flujos a completar el diagrama: 2200 kilogramos hora, y aquí en la parte inferior podríamos colocar que son 800 kilogramos hora. Pero nos falta encontrar la información para resolver el balance de materia en la parte inferior. Entonces continuaríamos con esa parte, ¿no? Pondríamos aquí balance de materia en el rehervidor. Por ejemplo, sí, rehervidor. Y luego ya sabemos que al rehervidor está entrando el flujo de líquido que sale en el fondo de la columna. Una parte se va a dividir y se va a calentar, y la otra parte simplemente sale. Por lo que aquí existiría una entrada que sería el líquido de fondo, que tiene que ser igual al vapor de retorno más el fondo como tal, ¿no? Si ustedes sustituyen la información que ya tenemos, nos quedaría que la ecuación sería algo así. Entonces L asterisco es igual a V asterisco más 800 kilogramos hora. Y algo que tal vez omití en la clase pasada fue escribir la ecuación digamos, para que ustedes pudieran agregarla directamente al Excel sin tener que hacer cambios, ¿no? Si hacen eso, significa que la constante la tienen que dejar de un lado de la ecuación y lo demás queda fuera. Entonces la ecuación quedaría algo así: L asterisco menos V asterisco tiene que ser igual a 800. Y entonces esta ya quedó en el mismo formato que maneja Excel: las variables independientes y el vector resultados después del signo igual. Entonces esta sería la ecuación número 3, ¿no?, que estaríamos manejando. También de la clase pasada vimos que no se puede hacer un balance por componente en una sección local de la columna, porque tanto L asterisco como V asterisco como B tienen la misma composición molar. Eso es 0.05, perdón, la misma composición másica, tienen 0.05%, 0.05 de etanol las tres corrientes, y van a tener 95% de
agua las tres corrientes. Así que no tiene caso hacer un balance por componente. Lo que estaríamos haciendo ahí es hacer el balance de energía. Sería balance de energía en el hervidor. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo que tenemos una corriente que es el de entrada, que es el líquido asterisco. Y en el hervidor la función de este bloque es calentar la sustancia. Si nosotros lo estamos calentando, significa que al proceso le estamos adicionando energía como tal. Entonces, una adición de energía se considera que es una entrada al proceso. Por lo tanto, el calor del hervidor tiene que ser una entrada. Así que el balance de energía para esa parte sería algo así. L asterisco por su entalpía de L asterisco más el calor que se agrega en el fondo, que sería el calor del hervidor, tiene que ser igual a la energía producida por el vapor asterisco multiplicado por su entalpía de vapor más el fondo por su entalpía de fondo. Y entonces todos serían corrientes energéticas. Otra cosa también que estuvieron haciéndome algunos comentarios de que las unidades de las ecuaciones son diferentes. Sí, las unidades de una ecuación de balance de materia son unidades de flujos tanto másicos o molares. Y las unidades de un balance de energía van a ser unidades de calor, o sea, energía entre tiempo. El detalle es que lo que nosotros vamos a buscar en ambas ecuaciones son estas variables, esta variable de aquí y esta variable de acá. Que independientemente de que la ecuación, o sea, independientemente de que la constante tenga una unidad y la QR, por ejemplo, tenga unidad de kilocalorías, eso es otra cosa. No, o sea, no hay ningún problema. Mientras las unidades de las variables que yo estoy colocando en las ecuaciones, es decir, de la variable independiente del sistema de simultáneas, sean las mismas, no hay ningún problema. Entonces voy a borrar estos dos, ok. Y los voy a dejar indicado como tal. Con esto, ustedes saben que el único dato que tenemos en teoría sería el fondo. Así que nosotros, bueno, en teoría porque las entalpías habría que leerlas del diagrama Ponchon-Savary. Así que nosotros podríamos despejar QR para dejarlo indicado. Vamos a bajarlo algo así. Diríamos QR. Si yo tengo todas las entalpías, entonces podría encontrar esos valores. Y digo de la siguiente forma. Vamos a ver. QR... O sea, yo no puedo calcular QR como tal porque aún no he resuelto los balances, ¿no? Entonces, lo único que podría hacer aquí es sustituir B y dejar pendiente. El QR, que sería nuestra otra incógnita, lo vamos a obtener del balance global de energía. Entonces vamos a ponerlo acá. Pondríamos aquí. Balance global de energía. En este balance global de energía, se sigue respetando la dirección de entradas y salidas de corrientes energéticas. Si el QR fue entrada al proceso, al balance local, el QR sigue siendo entrada a lo que sería el proceso de columna de destilación. Quiere decir que el balance de energía está dando en función al balance de materia global más la componente de entalpías y las energías, ¿no? Así que sería algo así. F por su entalpía de F más S, que es más E, que sería la corriente de etanol puro, por su corriente de etanol puro, ¿sí? Más el calor que entra en el fondo, que es el calor del hervidor, tiene que ser igual al vapor de salida en el domo, por su entalpía de vapor, más el fondo por su entalpía de fondo. Yo tengo todos los flujos listos. Y en teoría puedo conseguir las entalpías. Así que de esta ecuación yo despejaría QR. QR sería igual a... Y escribirían VHV más BHV menos FHF más EHE. Y con esto ustedes encontrarían
el valor de QR como tal. Al tener el valor de QR, lo sustituiríamos en la ecuación, vamos a ponerle que esta es la ecuación número 4. Y resolvemos por simultáneas 3 y 4 para encontrar entonces el vapor que tendríamos que nos está haciendo la pregunta, ¿no? El vapor asterisco que se encuentra saturado. Ok, vamos indicando entonces las condiciones termodinámicas para las lecturas de las entalpías. Esto lo vamos a indicar acá. Entonces vamos a poner aquí lectura de entalpías. Lectura de entalpías. No recuerdo si la última clase les expliqué que para encontrar una entalpía necesitan ustedes 2 grados de libertad, es decir, 2 condiciones a las cuales van a buscar. En estos casos, como ya tienen fija la presión, la presión no va a ser entonces un valor que necesitamos, si sabemos que todo se maneja en una atmósfera. Se necesita la temperatura y en este caso, como es una mezcla, se va a necesitar la composición o molar o másica según sea el caso. Así que vamos a iniciar, vamos a ver con las entalpías. Vamos a iniciar con HF. Podríamos indicar aquí, por ejemplo, podríamos hacer una especie de tabla, va a ser un poquito diferente. Vamos a ver, corriente. Podríamos poner aquí en corriente. Podríamos poner aquí estado termodinámico. Estado termodinámico. Podríamos poner aquí concentración. Concentración. Y el valor, ¿no? Y el valor va a estar en kilocalorías por kilogramo según nuestro diagrama. Y vamos a respetar esta tabla. Vamos a ver. ¿A qué hacemos referencia nosotros con estado termodinámico? Miren, el estado termodinámico lo pueden ustedes encontrar en el texto de 2 formas. Les puede decir como tal la temperatura a la que se encuentra la corriente o les puede decir el estado de saturación que tiene. Por ejemplo, les puede decir, está a 20 grados, o está a menos 20 grados, o está a 35 grados. O les puede decir, es un líquido saturado o un vapor saturado. Eso sería el estado termodinámico. Y la concentración sería el porcentaje, tanto másico como molar, del compuesto más volátil. ¿De acuerdo? Entonces empezaríamos con la corriente entrada F. Por ejemplo. Entonces F. El estado termodinámico está diciendo aquí que son 20 y que la concentración es 0.4. En menos 20, ¿no? Entonces son menos 20 Celsius. Y aquí sería 0.4. ¿Ok? Siguiente valor que podríamos buscar sería etanol. Y a este le podríamos poner E. Y vamos a la columna. Entonces el etanol. El etanol dice líquido saturado. No les está diciendo la temperatura de saturación. Le dice que está saturado. ¿Ok? Y la composición sería, o la concentración sería del 100% o 1. Entonces podríamos poner aquí líquido saturado. Y aquí podríamos poner 1. Siguiente. Fondo. V. No, perdón, B. Sería fondo. Y esto sería simplemente B. Y el fondo B tiene W 0.05. Vamos a ver si el texto dice algo más. Se desea que, estoy viendo aquí, se desea que la concentración de etanol en el estilado sea en 80% en peso y en el fondo sea de 5% en peso de etanol. Quiere decir que si se saturó, entonces nosotros estamos considerando que el intercambiador de calor que está trabajando en esta parte es una suposición que se va a usar muy, vamos a decirlo así, como que muy recurrente. El intercambiador de calor lo que va a hacer es simplemente adicionar o remover calor latente. Entonces, si el vapor saturado, si es un vapor saturado de salida y se le agregó al calor latente, quiere decir que entonces es un líquido saturado, ¿de acuerdo? Y eso está en armonía con que la salida de la columna está saturada. Todas las salidas dentro de la columna de destilación y las entradas entre los platos se encuentran saturadas porque todas se encuentran en equilibrio termodinámico entre sí. Eso lo miramos en los flash. Por lo tanto, yo puedo asegurar que la corriente de fondo, la corriente de fondo B, también se encuentra saturada. Así que puedo decir que esto es un líquido saturado
y que tiene una composición de 0.05. ¿Ok? ¿Qué otra corriente tengo? Entrada de etanol, F, B y HB, que sería el vapor de arriba. Vapor superior, HB. Y también tengo un inferior, ¿no? Vapor inferior, HB asterisco. Vamos a prolongar esto. Aquí salió raro. Ahí está. Entonces vapor HB. Estaremos viendo que ese vapor tiene 0.8% y también es como sale de la columna, y ya dijimos, salidas de la columna de destilación tienen que estar saturadas porque se encuentran en equilibrio termodinámico unas de otras. Entonces, ese vapor tiene que ser saturado como tal. Así que este es vapor saturado y este está a 0.8. Y el vapor del fondo también quedamos que como era una entrada, que sería líquido saturado y el calor, se adicionaba calor latente, se hacía vapor saturado. Quiere decir que eso está saturado y como tienen la misma composición los tres, va a ser de esta forma, ¿no? Entonces sería vapor saturado y va a tener composición de 0.05, ¿de acuerdo? Y lo que nos resta es tomar esta información y con ella leer el diagrama de Ponchon-Savarit para sacar las entalpías. En este apartado hice una pequeña diferencia en los colores de los rectángulos y los cambié a rojos para que sea un poquito más visible. Entonces tienen a la mano ahí la información de las entalpías y empezaremos con la primera. Dice, entrada tienen que estar a menos 20 Celsius y 0.4 de concentración. Entonces vamos a ver. Voy a mover este. Dice 0.4 y tiene que estar a menos 20. Y en menos 20 recordemos que quien debe de tocar debe ser este punto, este de aquí. Entonces más o menos está ahí, ¿no? Y lo prolongamos y decimos, ahí está más o menos. Ok, entonces estamos en 0.4, subimos, corte, y de aquí leemos. Y estamos hablando de que en esta parte serían más o menos menos 50. Podríamos indicar ahí que son menos 35 kilocalorías. Menos 35 kilocalorías. Ahí está, menos 35. Para el caso del segundo, dice etanol, corriente E, es un líquido saturado y tiene una concentración del 100%. Ahí sí no hay tanto problema. Es un líquido saturado 100% y quiere decir que vamos a tomar esta parte del rectángulo y lo vamos a acomodar para que esté, a ver, a lo que sería líquido saturado, que sería más o menos en esta parte. Esta es la línea de ebullición o líquido saturado. Viene, baja y hace el corte ahí. Y podríamos decir que estamos a 50 kilocalorías. 50 kilocalorías. Luego decimos fondo. Es un líquido saturado y tiene composición de 0.05. Para ello voy a tomar este rectángulo y voy a decir que es 0.05. Quiere decir que más o menos va a estar así, que sería esta línea, y es un líquido saturado. Así que lo agrandamos. Vamos a ver. Ahí está, más o menos. Y ahí podríamos indicar que son unos menos 5 kilocalorías. Menos 5 kilocalorías. Ahora vamos con lo que serían los vapores. Ambos van a ser vapores saturados. Quiere decir que vamos a leer en la parte superior, en la línea de rocío. El primero va a ser a 0.8. Entonces a 0.8, vamos a ver. Tomo esta, la pongo en 0.8 aquí. Y lo voy a subir hasta la parte de saturación, que sería esta parte. Podríamos, veamos, 1, 2, 3. Ahí, por ejemplo, lo podrían dejar en 330, más o menos. Es un poco menos de un tercio, pero no llegamos a un cuarto.
Así que yo lo voy a escribir como 330 kilocalorías. Y les comentaba, si ustedes desean hacer esto, de imprimir la hoja, marcarle hacerla su cuadrícula de 10 en 10, no hay ningún problema, les va a salir un poquito más exacto que a mí, más preciso, perdón. Pero pues así, más o menos de pura vista, 330 podríamos dejarlo. Finalmente tenemos la de vapor en la parte inferior, el vapor saturado, 0.05. Entonces utilizamos esta como base, 0.05, y va a ser un vapor, entonces vamos a tener que aumentarla hasta lo máximo aquí. Y vamos a ver, esta parte sí podríamos considerar que son 5, eso sí se podrían ser unos 620 más o menos. 620 kilocalorías. Okay. Terminando el balance global de energía, decimos entonces que QR va a ser igual a V, que es en la parte superior, son los 2200 kilogramos por hora, por la entropía de HB en la parte superior, que serían 330 kilocalorías por kilogramo, más el fondo, que son 800 kilogramos por hora, y esto multiplica la entalpía de fondo, que es hasta aquí, que sería menos 5 kilocalorías por kilogramo, menos lo que sería F, que F son 2000 kilogramos por hora, por la entalpía de F, que serían menos 35 kilocalorías por kilogramo, menos E, que son 1000 kilogramos por hora, y esto a su vez multiplica la entalpía del etanol, que son 50 kilocalorías. 50 kilocalorías por kilogramo. Entonces, calor del hervidor sería igual a un total, a mí me salieron 842.000 kilocalorías por hora. Ahora, porque ese número, o sea, si lo comparan con el número del ejercicio pasado, el pasado les andaba dando como entre 47, 49, algunos me llegaron a mencionar. Pero eso es por minuto, ¿no? Entonces esto es por hora, entonces más o menos sería un 60 veces más el valor. Y otra cosa que importante, eso es nada más para que lo tengan presentes. El calor del condensador tiene que ser menor al calor del hervidor, y eso es simple termodinámica. No vamos a hacer funcionar ¿cómo se llama? Un aparato adicionando menor energía para obtener mayor. Siempre va a ser adicionando mayor para obtener menor energía. Eso es simple termodinámica de todos los días, ¿no? Para que lo tengan presente, este dato. Ok, entonces con esos 842 yo me voy a lo que sería el balance de energía en el condensador, y aquí despejamos el QR. A ver. Vamos a ver aquí. QR tiene que ser igual a... sería V asterisco HV asterisco más B HB. Bueno, de hecho, si lo pensamos bien, vamos poniendo la ecuación de manera de que los términos todos queden como los de la ecuación número 3, ¿no? L menos V, entonces sería algo así. Sería L, otra vez, L asterisco, HL asterisco, menos V asterisco, HV asterisco, tiene que ser igual. Aquí sería BHB menos el QR, para que quedara de esa forma, ¿no? Entonces ya sustituyendo valores nos quedaría, vamos a poner las entalpías, HL, que HL asterisco sería la misma entalpía que la del fondo, ¿no? Porque tienen la misma composición, tienen el mismo estado termodinámico,
solamente tienen menores flujos másicos. Entonces es la misma entalpía. Entonces sería menos 5 L asterisco menos HV asterisco 620 por V asterisco. Esto es igual a BHB, que sería B son 800. Y aquí le podríamos poner kilogramos por hora por HB, que son también los 5. Menos 5 kilocalorías por kilogramo. Y aquí menos los 842.000 kilocalorías por hora. Esta sería nuestra ecuación número... ¿En cuál ecuación vamos? En la 5. Ecuación número 5. Y lo que nos queda es resolver ecuaciones por simultáneas, las ecuaciones que teníamos pendientes. Resolver por simultáneas las ecuaciones, que en este caso sería la ecuación número 5, este que se encuentra aquí, y la ecuación número 4. Y recordemos que aunque tengan unidades distintas, lo que debo de cuidar es que exactamente la misma variable independiente se mantenga en las dos ecuaciones. Así que vamos a resolver por simultáneas las ecuaciones 3 y 5, ¿no? 3 y 5. De manera que podemos encontrar el valor de L asterisco, que es la que va primero, y V asterisco, que es la que va en el lugar número 2. En mi caso, yo no desarrollé como tal la ecuación, si pudieron darse cuenta, porque planeo escribirla como tal en este Excel. Entonces, si en el renglón número 1 ponemos la ecuación número 3, sería L1 y V es menos 1. El resultado de esa ecuación dice que son 800. Y para el caso de la ecuación del renglón 2, que sería la ecuación 5, sería menos 5L, que multiplica a menos 620 de V. La variable 3 no existe. Y en el resultado yo voy a programar como tal lo que deje escrito, que son 800 por menos 5, que son las menos 5 calorías por kilogramo, menos los 842.000 de kilocalorías por hora. Eso me da un total de menos 846.000. Y entonces bajamos para obtener el resultado. Entonces el resultado dice que el líquido asterisco tiene que ser de 2147.2 y que el vapor que retorna a la columna tiene que ser de 1347.2. Existe una diferencia entre ellos de 800. Entonces, la respuesta que nos está pidiendo el ejercicio sería este dato, el valor de B. Entonces, la tasa de vapor que retorna a la columna serían el vapor inferior de la columna de destilación bajo estas condiciones tiene que ser de 1347.2 kilogramos por hora, en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces les repito nuevamente, si tienen alguna variación con datos o con resultados, no hay ningún problema. Ahorita no estoy revisando que si nos da 15 sea exactamente 15, y al menos siempre se los he comentado a lo largo del curso. No me importa mucho en sí el valor del dato, sino que estén aplicando la metodología como tal. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a tener muchos errores, o bueno, serían muchas desviaciones por la manera en cómo toman lectura de las entalpías. Y a lo mejor ustedes están poniendo muchos decimales, yo si se fijan estoy poniendo como 2 decimales nada más, como máximo, un decimal como máximo 2. Entonces puede ser que tengamos variaciones en esa parte, ¿no? Pero sí me hicieron una observación que parece ser que en el video anterior, en un balance de energía, coloqué un signo negativo donde debería ser positivo. Si se dieron cuenta, varios mandaron correo, varios me hicieron comentario, entonces supongo que fue algo muy obvio. Entonces ahí sí, si ya saben que pues me equivoqué, pues simplemente ustedes lo corrigen, no hay ningún problema. Entonces, de todas maneras, si ese error lo puedo hacer al escribir y si lo arrastro en un cálculo me va a dar negativo y me va a saltar a la vista, ¿no?
Entonces, no hay ningún problema. Qué bueno que están poniendo atención, qué bueno que me están haciendo sus comentarios para tener un poquito más de cuidado en esos cálculos. Y pues vamos adelante. Nos queda todavía el ejercicio de mañana, que esa es la columna completa, tanto con condensador y hervidor. Y ahí sí van a ver que nos van a dar un dato extra, ¿no? Para hacer balances en masa un poquito distintos. Pero ya vamos por buen camino, ¿no?